buenas noches, amigas y amigos televidentes. Esta noche en el programa Bienestar y Salud está con nosotros una licenciada, la licenciada Celia. Ella es licenciada en nutrición. Gustosamente predispuesta ella, accedió a nuestra invitación. Hoy vamos a tocar todo lo referente a la diabetes. Estamos en la semana en que se recuerda el Día Mundial de la Lucha y la Prevención de la diabetes y sus complicaciones. Licenciada Celia, muchísimas gracias por compartir con nosotros y también con los televidentes de tus conocimientos y tu experiencia sobre esta enfermedad. Muy buenas noches. Es un gusto poder compartir un poquito, ¿verdad?, del conocimiento de lo que es ese problema, ¿verdad?, de salud, la diabetes. Y como dijo el doctor, esta semana, el 14, ¿verdad?, se recuerda como fecha importante, como el Día Mundial de la Diabetes. Muy bien, licenciada. ¿Y podrías presentarte un poco a los televidentes, dar una pequeña biografía de lo que es tu formación profesional? Yo estudié en la Facultad UPE, aquí en Santa Rita, la licenciatura en nutrición. Estoy especializándome en diabetes y soy profesora en el Instituto Superior San Patricio y soy de acá de Santa Rita mismo. ¿Actualmente estás trabajando en alguna institución de salud también? Sí, trabajo en el Centro de Salud de Naranjal a cargo de un programa del ministerio, ahí donde desarrollo mi profesión. Ahí en el Centro de Salud de Naranjal, vos estás en un departamento donde se atienden a estos pacientes diabéticos, ¿o es en general todo? No, es más específico para los pacientes menores de 5 años, ¿verdad?, en riesgo de desnutrición, embarazadas de bajo peso y embarazadas adolescentes. Ese es un programa que trae el ministerio, el PANI, ¿verdad?, el Programa de Alimentación y Nutrición Integral en estos casos, ¿verdad?, de vulnerabilidad. Muy bien, excelente. Ahora vamos a explayarnos bien claramente, bien despacito, sin muchos términos médicos, sobre todo lo que es todo lo referente a esta enfermedad, ¿verdad? Explicar a los televidentes todo lo que atañe a lo que es la diabetes, ¿verdad? Y para empezar, te vamos a hacer la pregunta, por ejemplo, para que los televidentes entiendan, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica, ¿verdad? No tiene cura, pero tiene tratamiento. El tratamiento es prolongado en el tiempo, ¿verdad? Y se caracteriza por los valores altos, ¿verdad?, de glucosa en sangre. Los valores normales serían entre 70 a 100, ¿verdad? Y una vez que esos valores se ven alterados, ¿verdad?, más que 100, entonces es diabetes. Normalmente se necesita algunos análisis, ¿verdad?, para el diagnóstico, pero considerando los valores de glucosa siempre, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y cuáles son los valores normales de la glucosa en sangre? Cuando uno pide en una orden de laboratorio, ahí dice glicemia. Sí. Glicemia o glucemia, dice, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Cuáles son los valores normales que tiene que tener una persona de glucosa en sangre en ayunas y después de haber comido algo? Y los valores normales es de 70 hasta 100, se considera normal en ayunas, ¿verdad? Y hasta 2 horas después de comer algo, ¿verdad?, el valor que se considera normal sería un valor inferior a 140 miligramos. Después que se comió algo. Sí, después, hasta 2 horas después, ¿verdad? Sí. 2 horas después ya tiene que normalizarse. Ya tiene que normalizar. Ajá. Eso es lo que siempre yo le digo a las personas cuando de repente ellos amanecieron bien, estaban bien, desayunaron, o de repente vinieron a consultar también y se olvidaron que querían hacerse análisis y desayunaron. Ajá. Pero ya pasó 2 horas de ese desayuno, ¿verdad? Y pasando esas 2 horas... Y prácticamente tiene que estar normal su glicemia en una persona que no es diabética. Y si es diabética va a estar alto.
No necesariamente, ¿verdad? Depende del tratamiento que lleve el diabético, ¿verdad? Y su responsabilidad pero con el muchas tratamiento. personas llegan a hacerse un chequeo sin saber que son diabéticos. Ahí en estos casos Sí. sí, ¿verdad? Pero pasando de 140 es una alteración, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y cuántos tipos de diabetes uno se presenta durante nuestra vida? ¿Cuántos tipos de diabetes hay? ¿Cómo se llaman esos cuadros? Y actualmente existen 3 tipos de diabetes que son los más conocidos, ¿verdad? Sería la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Existe también la diabetes tipo MODI, tipo LADI, pero no es que se habla tanto de eso, ¿verdad? Es más común, o sea, no es tan común. Lo que más se conoce sería la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 es la que se presenta en criaturas, es infanto Sí. juvenil también se dice. Sí, es infanto juvenil, porque en los primeros meses de vida uno ya puede diagnosticar una diabetes tipo 1. Exactamente. Sí. Antiguamente era considerado como diabetes juvenil, ¿verdad? Se decía así también. Hoy en día sabemos, ¿verdad?, que niños ya pueden nacer o desarrollar a muy temprana edad. Eso es diabetes tipo 1. Y su tratamiento es únicamente con insulina, ¿verdad? Sí, por eso también se conoce como la Insulino diabetes dependiente. insulino dependiente. Exactamente. Y es una enfermedad, el tipo 1, el infanto juvenil o la insulino dependiente, ¿verdad?, es realmente la enfermedad más agresiva y la que más complicaciones tiene porque empieza prácticamente a meses de vida, ¿verdad? Sí. Y muchas veces el diagnóstico, en la gran mayoría de los casos, no se hace un diagnóstico temprano. Exactamente, y se hace cuando ya se presentan muchos síntomas y cuando la criatura, el niño, ya está en un cuadro bastante avanzado, ¿verdad? Sí. Pero Se alimenta bien aparentemente y no engorda, No. adelgaza, baja de peso. exactamente. Sí. Y por eso, acá, no sé, vamos a hablar de Paraguay porque no conocemos la costumbre de otros países, ¿verdad? Pero las costumbres latinoamericanas son que los papás o las mamás le llevan a sus criaturas al hospital o a un centro de salud solamente cuando sus chicos están enfermos. No hacen esa medicina preventiva, eso de llevarla al doctor, hacerse un chequeo, hacerse análisis, si está bien sus glóbulos blancos, su azúcar en sangre, ¿verdad? Le llevan cuando ya están enfermos. Exactamente, esa es una costumbre, ¿verdad?, que viene hace muchos años, ¿verdad? Pero hoy en día existen las unidades de salud familiar que hay en varios lugares. Casi todos los pueblos ahora hay eso. Sí, y acá en Santa Rita contamos, ¿verdad?, en Cerro Largo hay uno, en el barrio Nueva Esperanza, y así es una manera de ir cuidando, ¿verdad?, de cerca a los pacientes. Ese es un trabajo de prevención, ¿verdad? Ahí no es que los padres van a dejar para última hora, porque en estos casos se hace visitas domiciliarias, ¿verdad?, y se tiene en cuenta a las familias más de cerca, ¿verdad? Es algo bueno, es algo positivo y es algo que va a ir mejorando con el tiempo, ¿verdad? Sí. La diferencia justamente, por ejemplo, ¿qué es la diabetes mellitus? ¿Qué es la diabetes tipo 2, por ejemplo? La diabetes tipo 2 es un tipo de diabetes que normalmente viene asociado con una síndrome metabólica. La persona ya tiene obesidad o sobrepeso, tiene hipertensión, colesterol alto, triglicéridos, ácidos úricos, todo elevado. Entonces es un conjunto de cosas, ¿verdad? Y la diabetes es algo a más, es simplemente algo que se añade a toda esa problemática, ¿verdad? Porque con todos esos factores el cuerpo crea una resistencia a la insulina donde se desarrolla la diabetes tipo 2. Sí. Por ejemplo, la diferencia entre la diabetes tipo 1, que es la insulino dependiente o infanto juvenil, la diferencia de con el diabetes del adulto
el diabetes tipo 2, ¿verdad? Es que muchas veces la diabetes del adulto uno puede tratar de prevenir. Sí, Uno puede exactamente. tratar de prevenir el adulto. Sin embargo, la diabetes infanto-juvenil es impredecible. Es bien así. Aparece inclusive en una familia que no tiene ningún antecedente diabético en la familia. De repente, Exactamente. ¡pum!, salta una criatura diabética en una familia que nunca tuvo diabetes. La diabetes tipo 1 es autoinmune, ¿verdad? Simplemente las células del páncreas se resuelven pelearse ahí, se autodestruyen, ¿verdad? Y ahí aparece la diabetes tipo 1. En el caso de la diabetes tipo 2 sí se puede prevenir, ¿verdad? Porque Sí. Como dijiste hace rato, la obesidad es un factor que predispone a la aparición de la diabetes. Exactamente. ¿no? Ya vamos a hablar sobre eso, Sí. nuestro tópico, ¿verdad? Entonces existen 3 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, la infanto-juvenil, que es también conocida como insulino dependiente. ¿Por qué insulino dependiente? Porque solamente con insulina se puede tratar. es el único tratamiento Sí, no para existe vía la oral. diabetes tipo Sí. 1. Y la diabetes tipo 2, la diabetes mellitus tipo 2, la diabetes del adulto. Ajá. ¿Verdad? Que inclusive muchos diabetes del adulto se pueden manejar si es que se descubre a tiempo y la persona es consciente, se puede manejar con una dieta Una dieta lo que son balanceada, nutricionistas, ¿verdad? sí, con los medicamentos orales, ¿verdad? Que esos medicamentos orales tienen un poder de sensibilizar los receptores de insulina, ¿verdad? Si es que en el cuerpo existe una pequeña producción de insulina aún, entonces esos antidiabéticos orales, como decimos, van a actuar y van a hacer con que mejore, ¿verdad? El estado del paciente. Y claro, si el paciente colabora con la alimentación adecuada, ¿verdad? Sí. Eso es justamente la diferencia que existe entre estos 2 tipos de diabetes. Son las dos diabetes prácticamente más conocidas. Sí. La gestacional aparece en algunas pacientes y muchas veces, por ejemplo, en una misma paciente no se presenta muchas veces en todos los embarazos también, ¿verdad? No. Algunas veces en uno de los embarazos nomás se presenta la diabetes gestacional y Exactamente. después pasa totalmente otras gestaciones sin ningún problema porque ya sabe ella de su Y ya se antecedente cuida, y ya ¿verdad? se cuida, ¿verdad? Ya tiene unos cuidados pre-embarazo y durante su embarazo, ¿verdad? Exactamente. Así es. Y bueno, entonces es importante conocer es importante conocer la diabetes tipo 1 principalmente, ¿verdad? Para que los padres les lleven a sus hijos a consultar, la consulta del niño sano. Exacto. Y hacer esos análisis, aunque sea una vez al año hay que hacer. Sí, una vez al año como mínimo, ¿verdad? Para Su hemograma, poder el hemograma ver. vamos a ver si está anémico o no, cómo están sus glóbulos rojos, sus glóbulos blancos, hacer la glicemia, ¿verdad? Dosaje del azúcar en sangre. O sea que mucha gente que no está en el tema hospitalario, no trabaja en el hospital, no es médico, no es paramédico, no es licenciada, no es auxiliar, ellos se sorprenden mucho cuando escuchan que una criaturita de 2, de 3, de 4 años tiene diabetes. No Sí. quieren creer, que ellos piensan que la diabetes solamente se presenta en el adulto, ¿verdad? Así es, la mayoría de las personas dicen cuando ven a un chico, ¿verdad? O un joven con diabetes, dicen, ay, pero tan joven. Pero no es así, la diabetes no tiene edad, no escoge raza, ni No color, ni discrimina. nada, ¿verdad? No discrimina, Sí, así sí. es. Así es. Yo me acuerdo que una vez vino a consultar unos padres de familia con su criaturita de 1 año 8 meses, nació con nosotros. En su familia no había ningún antecedente familiar de diabetes, ni sus tíos, ni sus abuelos, nadie. Vino a consultar y ellos eran de lejos, de aquí a unos 50 kilómetros, y de noche me llama su papá y me dice, doctor, esta mañana estuvimos en el hospital y consultamos ahí con el pediatra y le dio un jarabe que cuando toma eso hace un movimiento la criatura. Y yo le dije, no, ese jarabe no tiene nada que ver, esos movimientos son raros. Le dije, traerle mañana tempranito otra vez, porque vivían lejos. Traerle mañana tempranito a primera hora otra vez, vamos a ver qué análisis falta vamos a repetir, vamos a ver qué análisis falta. Ahí le hicimos su glicemia, 1 año 8 meses tenía la criatura. Le hicimos su glicemia y estaba en 680.
1 año, 8 meses. Claro. Ahí el pediatra vio así y dijo, no, esto ya no es para aquí, esto es UTI. Sí. UTI. Le llevaron a Foz, creo que fue en un sanatorio ahí, un hospital, estuvo 3 meses internado, entraba en coma la criatura y falleció. Sí. Por eso es importante las consultas preventivas, Sí. los análisis de control, ¿verdad? Exactamente. No Para tenemos no todavía llegar- esa cultura de llevarle a un niño sano a consultar para ver cómo está, ¿verdad? Y así es. Bueno, ¿y cuáles son, vamos a hablar un poco, cuáles son las causas de la diabetes tipo 2? Porque las causas de la diabetes tipo 1 muchas veces, como dijiste, autoinmune, ¿verdad? No tiene una causa conocida No específicamente. tiene una causa específica, En ¿verdad? las diabetes de las criaturas, ¿verdad? Y las causas de la diabetes tipo 2, la diabetes del adulto. Y la diabetes tipo 2 normalmente viene asociada, ¿verdad?, con el sedentarismo, la obesidad, la falta, ¿verdad?, de actividad física. La persona no cuida la alimentación, ya viene arrastrando un sobrepeso de años o una obesidad de años, ¿verdad? Ahí ya tiene también presión alta. En la mayoría de los casos de diabéticos tipo 2 son hipertensos. Sí, eso es otro problema, ¿verdad? Sí, Que el diabético casi siempre desarrolla una hipertensión, exactamente. presión alta. Y es por el síndrome metabólico, ¿verdad? Sí. Es un conjunto de problemas. El colesterol normalmente está alterado, ¿verdad? Todo Es la alterado. famosa enfermedad que nuestro pueblo conoce por ahí por dislipemia, dicen, ¿verdad? Dislipemia, ¿verdad? Que donde es, como vos dijiste, un trastorno metabólico. Es un desequilibrio, un descarrilamiento de todo nuestro sistema metabólico, ¿verdad? Nuestro organismo no consigue estabilizar Exacto. esos parámetros, ¿verdad? Y como dijimos hace rato, los factores predisponentes son el sedentarismo, ¿verdad? Uno de los Una primeros, persona que ¿eh? no hace nada, no sale ni a caminar. Y aparte de eso es obesa, ¿verdad? La obesidad predispone bastante a la aparición de la diabetes, tipo ¿verdad? 2. Y eso también se complica también con la aparición en simultáneo de la presión alta, ¿verdad? Ujú. Es uno de los problemas conlleva a otro, ¿verdad? Y ahí se juntan todo y se complica cada vez más. Y vos que sos, por ejemplo, licenciada en nutrición, hoy tuvimos un accidentado, ¿verdad? Se accidentó, se fracturó, le hicimos un análisis preoperatorio y su glicemia estaba en 187. Nosotros le preguntamos si no había pacientes diabéticos en su familia y dice que no, ¿verdad? Eso fue su accidente, llegó a las 10 de la mañana por ahí, 187. A las 5 de la tarde le hicimos un hemoglucotest y estaba en 147, ¿verdad? Pero él no se conoce diabético, ¿verdad? Y a lo que iba, vos que sos licenciada en nutrición, dice, ¿cómo yo voy a tener diabético si yo ni como nada de azúcar y no como nada de dulce? Eso es siempre lo que te dice el paciente, ¿verdad? Sí, porque No las tiene personas... nada que ver con eso, ¿no? Al hablar de diabetes, las personas asocian automáticamente con el azúcar. Y no es así. Los alimentos que consumimos, todos se transforman en azúcar. El fideo, el arroz, la mandioca, ¿verdad? Esos son alimentos que son puro carbohidrato. Y al introducir en nuestro organismo, automáticamente se va a transformar en azúcar, ¿verdad? Todo lo que uno come se metaboliza en el hígado y una porción se transforma en azúcar. Exactamente. Entonces la persona dice, ay, que no como dulce, que no como azúcar, que no como eso y aquello, ¿cómo lo que voy a ser diabético, verdad? ¿Cómo lo que no consigo controlar mi glucosa en los casos de los pacientes diabéticos ya diagnosticados? Pero ahí está, ¿verdad? Los alimentos, todos se transforman en azúcar y principalmente los carbohidratos blancos, como decimos, ¿verdad? Que serían el arroz, fideo, mandioca, pan y eso. Se transforman totalmente en azúcar y elevan los niveles de glucosa en sangre. Sí, entonces una de las causas de la diabetes no es porque uno come azúcar o come cosas dulces, ¿verdad? No. Porque mucha gente comenta y dice, ¿cómo yo tengo un primo, tengo una prima, una tía que come el azúcar, te come un pote de dulce y no es diabética, ¿verdad? No es diabética, no es porque uno come cosas dulces que uno va a ser diabético. Exacto, no Es es un desequilibrio orgánico, ¿verdad?
por los factores predisponentes, ¿verdad? Bien así. Muy bien. Vamos a un pequeño corte comercial, un descanso y ya volvemos enseguida. Instituto Superior en Ciencias de la Salud San Patricio de Irlanda del Norte, filial Santa Rita, ubicado en Fracción La Amistad, sede central en Ñemby, Departamento Central, local propio, con infraestructura acorde a las exigencias del CONES, creado por Ley 3739, cuenta con las carreras legalmente habilitadas de Enfermería, Farmacia, Radiología, Nutrición, Kinesiología y Fisioterapia, Biblioteca, Informática, Laboratorio, salas amplias y climatizadas, equipamientos de última tecnología para las clases prácticas de fisioterapia y rehabilitación. Primera institución de tercer nivel en la ciudad para la formación de calificados profesionales de la salud. San Patricio de Irlanda del Norte. Investigación, formación y extensión. Fisiocorpus, clínica de fisioterapia y rehabilitación. Desde el año 2004, cuidando de su salud. Cuenta además con departamento de nutrición, estética, pilates, masoterapia, electroterapia, ultrasonoterapia, atención personalizada y humana. Centro privado de recuperación, con un plantel de profesionales especializados en constante capacitación con años de experiencia. Técnicas, manuales y recursos tecnológicos facilitan gran mejoría en un corto tiempo, recuperando funcionalidad y movilidad tras lesiones musculares, tendinosas, articulares y fracturas diversas, enfermedades de la columna vertebral, láser terapia, termoterapia. Fisiocorpus es sinónimo de alta calidad de atención al paciente con equipos de última generación, multidisciplinario para su total recuperación, porque tu salud es lo más importante. Santa Rita Centro, detrás del BBVA Banco. Teléfono 0983-624-111. Muy bien, estamos de vuelta acá con la licenciada Celia. Ella es licenciada en nutrición y está haciendo un curso de posgrado que es sobre todo lo que se refiere a la diabetes. ¿Cuáles son los síntomas que presenta un diabético o signos o síntomas que presenta o que siente un diabético? Y normalmente, principalmente en el caso de la diabetes tipo 1, los síntomas son muy claros, ¿verdad? Sed excesiva, mucha frecuencia al orinar, el niño orina mucho, ¿verdad? O el joven, o el paciente que sea, ¿verdad? Y también come mucho, y aún comiendo mucho, teniendo ese hambre voraz, pierde peso. Sí, adelgazamiento sin hacer dieta. Y sin una causa aparente, ¿verdad? Toma mucha agua, orina mucho, pierde peso sin causa aparente. Esos son síntomas se siente también desganado, sí, débil. No tiene ganas para hacer nada, a veces tiene calambres, ¿verdad? Esos son síntomas que hay que prestar mucha atención. Sí, nosotros, por ejemplo, los médicos, ¿verdad? Que tenemos años ya de vida hospitalaria, ¿verdad? Cuando viene un paciente y te dice, doctor, no sé qué me está pasando, yo no hago dieta,
Yo como normal, inclusive como hasta demás, dice, ¿verdad? Estoy comiendo demasiado bien, pero bajo de peso. Y yo le pregunto, ¿y en cuánto tiempo, cuántos kilos vos tenías hace 2 meses? Tenía 90 y ahora 70. Es un adelgazamiento rápido, una pérdida rápida de peso sin ninguna causa aparente, sin hacer dieta, sin hacer actividad física, gimnástica, academia. Entonces enseguida nosotros nos viene a la cabeza, bueno, o este es una neoplasia o es una diabetes. Sí. Enseguida pensamos en esas dos enfermedades. Y hay algunos casos en la diabetes tipo 2 que no se presentan síntomas, ¿verdad? Hay casos que sí se presentan los mismos síntomas que en la diabetes tipo 1, pero hay casos de diabetes tipo 2 que no hay síntomas, entonces la persona no se preocupa, ¿verdad? No siente nada aparente, siente algunas molestias, visión borrosa tal vez, pero no se va al médico. Y después cuando se va es porque la cosa ya está muy seria. Sí, sí. Es justamente importante lo que vos estás diciendo, porque eso da como para decir, por ejemplo, que la diabetes es un asesino silencioso. Porque durante semanas, o durante meses, o durante años inclusive, el paciente es diabético, pero no presenta ningún síntoma. Y no sabe porque no se va a consultar, ¿verdad? No hace ese chequeo preventivo al menos una vez al año, ¿verdad? Porque si la diabetes se diagnostica tempranamente y se lleva una vida más bien ya disciplinada en la alimentación, una dieta balanceada, un tratamiento bien hecho, el diabético tiene un largo vivir y un buen pasar también. Claro, una que mejor sí. Calidad de vida. Exactamente, el paciente diabético que se cuida son las personas que mejores se alimentan en el mundo. Pero los que se cuidan, ¿verdad? Los que cumplen con su papel en el tratamiento, porque el tratamiento del diabético no depende solamente del doctor, no depende solamente del medicamento, ¿verdad? Son un conjunto de cosas que funcionan juntos, ¿verdad? Y el diabético que se cuida tiene una vida normal, ¿verdad? Con todos los cuidados debidos, pero puede tener una vida normal como cualquier otra persona. Sí, yo me acuerdo que nosotros teníamos un profesor. El profesor doctor era un médico cirujano y él era diabético. Y él decía que hace muchos años él tiene diabetes, ¿verdad? Y que no adelanta el paciente diabético, no adelanta irse a San Paulo, a Río de Janeiro, a Estados Unidos, a España, a Alemania para consultar con el mejor especialista, si es que no va a hacer el tratamiento como corresponde, ¿verdad? Él decía siempre que el paciente diabético tiene que ser consciente de su enfermedad. Tiene que saber, el paciente diabético tiene que ilustrarse bien sobre lo que es su enfermedad, ¿verdad? Y uno de los pilares en el tratamiento del diabético es la educación diabetológica, ¿verdad? El paciente debe conocer su problema para así poder actuar, ¿verdad?, en diferentes situaciones. Sí, sí. Por eso es importante entonces que las personas hagan su chequeo. Porque yo siempre uso un término así, bien comúncito, así para que los pacientes entiendan, ¿verdad? Que muchos pacientes creen que la diabetes es un problema emocional. Sí. Famoso diabetes yo tengo emocional. Diabetes emocional, nomás yo tengo, dice, 300 tazas de azúcar, ¿verdad? No. El diabético la persona tiene que tratar de diagnosticarse esta enfermedad, ¿verdad? Si es que lo tiene, ¿verdad? Y si lo tiene, llevar una vida disciplinada, una alimentación disciplinada, ¿verdad? El diabético tiene que tener su horario de desayuno, almuerzo y cena. Las 3 principales comidas tienen que ser. Yo conozco pacientes diabéticos que dicen, bueno, no, yo no desayuno, no, doctor. ¿Cómo voy a tomar mi comprimidito antes del desayuno si yo almuerzo nomás ya al mediodía? ¿Verdad? Eso está mal. Está mal. Está mal porque una alimentación bien disciplinada ayuda muchísimo a regular el metabolismo. Así ¿verdad? mismo. ¿Verdad? De nada te sirve tomar el medicamento más caro si vos no le vas a dar una disciplina en tu alimentación, ¿verdad? Porque son nutricionistas explican, porque son los televidentes. Y la alimentación tiene que ser acorde, ¿verdad?, a la actividad de cada persona, ¿verdad? Tiene que ser personalizada, pero es importantísimo, como vos dijiste, ¿verdad?,
el desayuno, el almuerzo y la cena. Y otra cosa muy importante es respetar los horarios, ¿verdad? Sí, respetar. Y el paciente tiene que tomar su medicación antes de comer, porque el medicamento tarda algunos minutos, ¿verdad?, en empezar a hacer su efecto. Entonces, todos esos factores influyen también en el buen control de la glucosa, ¿verdad? El horario de los medicamentos, el horario de la comida, qué clase de alimentos consumir, todo eso influye en el tratamiento. Sí, las personas diabéticas que se diagnosticaron a tiempo, tempranamente, ¿verdad? Sin que su organismo esté todavía dañado, como yo iba a decir hace rato, ¿verdad? Que la diabetes sin ningún tratamiento es como si fuese que hay un ácido recorriendo dentro de nosotros y está destruyendo todito nuestro organismo, ¿verdad? Sí. Destruye nuestro riñón, nuestro hígado, el corazón, el sistema nervioso, va destruyendo todito, hasta que el organismo se resiente y ahí empiezan los síntomas, ¿verdad? Ah, sí. Pero ahí ya es tarde ya para un tratamiento. Sí. En vez de dominar su diabetes con un comprimidito diario, necesitan de 3 tipos de medicamentos. Antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. Así mismo es, Sí. porque ya está en un estado Ya muy está muy avanzado. deteriorado su sistema. El organismo ya está pidiendo socorro. Sí, ya. Por eso es importante, ¿verdad?, cuidar. Como vos dijiste, ¿verdad? El paciente diabético tiene que respetar sus horarios. Por ejemplo, a las 7 de la mañana desayunar, al mediodía a las 12 almorzar y a las 7 de la noche cenar, ¿verdad? Sí. Porque las medicaciones tienen mucho que ver con el horario de su alimentación, Así ¿verdad? mismo. Y cuando va a desayunar, ya tiene que tener acá su remedio. Sí, Tomar su remedio y ahí empezar a desayunar, ¿verdad? para que el medicamento pueda ir actuando, ¿verdad? Sí, es muy importante eso. Siempre me acuerdo de este profesor que decía, ¿verdad?, que el paciente diabético debe ser consciente de su problema. Así mismo. Debe centrarse en su educación, en su disciplina. Él decía, él una vez se venía y a las 10 de la mañana la recorría, él metía su mano en su bolsillo y sacaba un pedacito de chipa. Y comía la chipa, ¿verdad? Algunos se escandalizaban, ¿cómo el diabético a comer chipa? Y él decía, no, yo me doy todos los gustos, yo como todo lo que quiero, pero yo respeto Sí, la cantidad que tengo que comer. Y así es, un paciente diabético disciplinado, él puede comer lo que él quiera, pero él va a saber en qué momento comer, la cantidad que comer, ¿verdad? No es que está prohibido las cosas. Es muy común, es característico, los pacientes diabéticos llegan y dicen, que el doctor me prohibió un montón de cosas. Pero no recurren a una nutricionista, no recurren a alguien que les pueda ayudar, ¿verdad? Porque en realidad, si el paciente está preparado, si está bien educado, ¿verdad?, él va a saber qué consumir, cuándo consumir, qué cantidad consumir de cada alimento. Sí, eso justamente te iba a decir. Yo cuando tengo un paciente diabético, a lo mejor en ese momento todavía no sabía que era diabético. Le hicimos los análisis y salta una diabetes, ¿verdad? Yo le digo, bueno, vas a tomar este medicamento y este medicamento. Pero yo siempre le aconsejo, hacer un acompañamiento con la nutricionista. No, doctor, yo no voy a consultar con la nutricionista porque me va a prohibir que coma eso, que coma aquí. No, yo no voy a ir. No, entonces, no es así. Ese es un concepto erróneo, ¿verdad? Exactamente, ellos piensan así, ¿verdad? Pero no es así. Depende mucho de cada profesional también, ¿verdad? Pero lo ideal en estos casos no es llegar y prohibir al paciente. Claro. Hay que mostrarle otras opciones, ¿verdad? De cómo él puede hacer con otras opciones. Hay que agregar cosas en vez de estar quitándole cosas al paciente, ¿verdad? Sí, porque sí. si no va a tener luego esa impresión de que, si me voy al nutricionista va a sacar un montón de cosas, ¿verdad? Pero esa no es la imagen que nosotros como profesionales, ¿verdad?, debemos pasar al paciente, sino agregarle opciones, ¿verdad?, de lo que él puede comer. No quitarles cosas. No quitarle, Sí. bien así. Es el temor que tiene mucha gente para consultar con los nutricionistas. No voy a consultar, no me voy a ir porque me va a prohibir que coma esto, que coma aquello, ¿verdad? Y no quieren irse. Y yo le digo, no, tenés que irte. ¿Sabes por qué? Porque ahora mismo vos estás tomando 3 tipos diferentes de medicamentos para tu diabetes.
Si vos tenés un acompañamiento con una nutricionista o un nutricionista, ¿verdad? Y haces bien tu alimentación como tiene que ser, en vez de 3 medicamentos, a lo mejor con el tiempo vas a tomar un medicamento nomás. Así es, porque... Hacer una alimentación disciplinada, balanceada y gastas menos en medicamentos. Así es. Y otra cosa, la gente dice que la alimentación sana es cara. No, eso todo depende de cómo el paciente ve las cosas. Y la alimentación sana no es cara. Nosotros tenemos que dar prioridad a lo que es realmente importante, ¿verdad?, en nuestra vida. Por ejemplo, si en vez de comprar una gaseosa, compramos frutas y hacemos jugo, va a salir el mismo precio. Es cuestión de empezar a cambiar, ¿verdad?, de hacer diferente las cosas. Y el organismo agradece. Sí, es muy importante. Prácticamente el diabético, como estamos repitiendo y repitiendo, porque es la base del tratamiento es la disciplina. Exactamente. El paciente diabético tiene que ser consciente del tipo de enfermedad que tiene, ¿verdad? Y si hace una vida más regulable, más controlada, ¿verdad? El diabético, como es un paciente muy delicado, el paciente es, ¿verdad? Es muy frágil, ¿verdad? El paciente tiene que tener sus horas de descanso, no trasnochar demasiado. Si andaba fumando, tiene que dejar cigarrillo. Sí. Si andaba tomando, tiene que dejar, ¿verdad? Yo conozco pacientes diabéticos que toman sus medicamentos y algunos inclusive son adultos, diabetes del adulto, que su comprimido ya no le ayuda, entonces tienen que estar aplicándose insulina. Insulina, y eso es porque no colabora, ¿verdad?, con la parte de la alimentación. A eso iba. De repente le encuentro en un lugar, está comiendo una empanada con una cervecita. Entonces no hay forma, imposible, no hay forma. Va a tener que tomar 4 o 5 remedios y insulina encima. Es como vos dijiste, ¿verdad? No importa si se va a la Alemania para consultar o qué. Si el paciente no colabora, no hay milagro. No, el paciente tiene que ser consciente del problema que tiene. El 50%, yo digo que la base del tratamiento de un diabético es el mismo paciente. Así es. Sí, el mismo paciente. Muy bien, muy interesante. Podemos estar hablando hora y hora acá y nos olvidamos de los auspiciantes, ¿verdad? Nos vamos a un pequeño descanso y ya volvemos enseguida. Instituto Superior en Ciencias de la Salud San Patricio de Irlanda del Norte, filial Santa Rita, ubicado en Fracción La Amistad, sede central en Ñemby, Departamento Central, local propio, con infraestructura acorde a las exigencias del CONES, creado por Ley 3739, cuenta con las carreras legalmente habilitadas de Enfermería, Farmacia, Radiología, Nutrición, Kinesiología y Fisioterapia, Biblioteca, Informática, Laboratorio, salas amplias y climatizadas, equipamientos de última tecnología para las clases prácticas de fisioterapia y rehabilitación. Primera institución de tercer nivel en la ciudad para la formación de calificados profesionales de la salud. San Patricio de Irlanda del Norte. Investigación, formación y extensión. Fisiocorpus, clínica de fisioterapia y rehabilitación. Desde el año 2004, cuidando de su salud. Cuenta además con departamento de nutrición, estética, pilates, masoterapia, electroterapia, ultrasonoterapia, atención personalizada y humana. Centro privado de recuperación, con un plantel de profesionales especializados en constante capacitación con años de experiencia. Técnicas, manuales y recursos tecnológicos facilitan gran mejoría en un corto tiempo, recuperando funcionalidad y movilidad tras lesiones musculares, tendinosas, articulares y fracturas diversas, enfermedades de la columna vertebral, láser terapia, termoterapia.
Fisiocorpus es sinónimo de alta calidad de atención al paciente con equipos de última generación, multidisciplinario para su total recuperación, porque tu salud es lo más importante. Santa Rita Centro, detrás del BBVA Banco. Teléfono 0983-624-111. Estamos de vuelta acá hablando fuera de cámara con la licenciada sobre la importancia de un diagnóstico temprano. El diagnóstico temprano de esta enfermedad, porque es un asesino silencioso. Aparte de la diabetes ser un asesino silencioso, se le suma otro asesino silencioso que es la presión alta. Sí. La presión alta también durante meses no produce síntomas. Inclusive hay pacientes que su presión alta debuta o la primera aparición de su presión alta ya es un derrame o un infarto. Y él nunca supo que era hipertenso, ¿verdad? Así suele ser. La presión alta también es una enfermedad silenciosa, no produce síntomas, ya de repente aparece con una complicación. Y hablando de complicación, licenciada, ¿cuáles son algunas de las complicaciones que puede generar un mal control de la glicemia? Y algunas de las complicaciones sería la retinopatía diabética, ¿verdad? Que es un problema en la retina, en los ojos. Eso le va a ir dejando ciego con el tiempo. Va perdiendo gradativamente la visión por el daño, ¿verdad? que causa en la retina. Y eso le hace el diagnóstico, le hace un oftalmólogo. Un oftalmólogo. Le hace un fondo de ojo, se llama eso. Así es. Con un aparatito, una linternita especial. Por eso la importancia, ¿verdad? Los pacientes diabéticos hacer la dilatación de pupila, ¿verdad? Una vez al año para ver el estado de la retina, ¿verdad? Es muy importante, es uno de los cuidados, ¿verdad? Que tiene que tener el paciente diabético. La visión es única, ¿verdad? Hay que cuidar, ¿verdad? Sí. Otra complicación también es el pie diabético, ¿verdad? Por eso la importancia de cuidar los pies diariamente, revisar, ¿verdad? Y también secar bien los dedos, ¿verdad? Después de bañarse, después de lavarse los pies, es importante secar bien. Evitar ponerse el pie medio húmedo, ¿verdad? Sus zapatos, su calzado, porque eso cría hongo, micosis, ¿verdad? Y después causa pequeñas heridas también. Ajá, y va lesionando entre los dedos. Y también en algunos casos los pacientes ya pierden un poco la sensibilidad y se golpean, ¿verdad? Y no sienten, y ahí cuando ven ya está una herida, una lesión grande. Pierden la sensibilidad porque la diabetes va destruyendo la capa de los nervios. Sí. El tejido nervioso va destruyendo. Sí, eso es una neuropatía. Neuropatía diabética. Es una de las complicaciones también que se presentan, ¿verdad? Si el paciente pierde sensibilidad. Más en los pies primero, ¿verdad? Pues por eso tiene que estar amputándose un dedo, se amputa dos dedos, se amputa un pie, se amputa la pierna, ¿verdad? Porque no hay forma, no hay inervación nerviosa, o sea, no hay inervación y tampoco no hay circulación. Ya no oxigena, ¿verdad? Las células y va complicando. El pie, o sea, los dedos se van perdiendo su color rosado natural, se van quedando más negro, más negro, más negro, por la falta de circulación sanguínea, ¿verdad? Exacto. Y ese paciente muchas veces tiene el dedo oscuro y no le duele nada. Está insensible por la neuropatía. O sea que la diabetes produce esa complicación, ¿verdad? Destruye prácticamente la parte sensitiva de los nervios y el paciente no siente nada. Como vos decís, se golpeó por ahí, se tropezó. Y no siente. Y no siente, tiene una herida y no siente. Y eso se le infecta todo, ¿verdad? Y ahí va avanzando, ¿verdad?
Sí. Y otra de las complicaciones también, por ejemplo, el paciente diabético que no hace su tratamiento en forma o que se diagnosticó tarde también, puede ir una insuficiencia renal, ¿verdad? Exacto, porque las células del riñón se van destruyendo, ¿verdad? Y genera un daño tremendo y muchos pacientes van a diálisis por causa de eso, ¿verdad? Acá en nuestro país es muy precaria todavía el tratamiento para la hemodiálisis. Eso no se encuentra en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, ¿verdad? Solamente en las ciudades cabeceras, por ejemplo acá en Alto Paraná, solamente en Ciudad del Este. Y en Ciudad del Este algunas dependencias nomás también tiene para hemodiálisis. No es que van a encontrar en cualquier sanatorio, centro asistencial. Y si va a ser en un privado, por ejemplo, no tiene su IPS, no tiene ningún tipo de seguro social, ¿verdad? Es carísimo una hemodiálisis. Carísimo. Y la mayoría de los pacientes tienen que hacerse mínimo 2 hemodiálisis a la semana, tienen que hacerse. Bien así, para poder filtrar la sangre, ¿verdad? Porque el riñón ya no hace su función, ¿verdad? Mientras está esperando por ahí de repente una suerte de encontrar una donación, ¿verdad? Para un trasplante. Sí, generalmente todos los pacientes diabéticos y los pacientes renales ya están en fila de probable trasplante renal, ¿verdad? Son complicaciones realmente que se presentan, pero todas estas complicaciones, licenciada, ¿verdad?, se deben más bien a lo que ya estuvimos hablando hace rato en el otro bloque, ¿verdad? Al diagnóstico tardío. Sí. Al diagnóstico tardío y a un tratamiento irregular, insuficiente, ¿verdad? Exactamente. Porque si hacen un tratamiento regular, una alimentación adecuada, controlada por nutricionistas, años puede tener esa persona viviendo con una mejor calidad de vida. Así mismo va a vivir tranquilo, ¿verdad? Sin complicaciones, pero para eso es importante, ¿verdad?, hacer el tratamiento, acudir a un especialista o al médico de cabecera, ¿verdad?, médicos de confianza, porque así el tratamiento es en equipo, ¿verdad? Y si el paciente procura ayuda, él va a hacer bien su tratamiento, va a vivir tranquilo y va a evitar todas esas complicaciones. Sí, es muy importante. O sea que las complicaciones se evitan justamente con eso, ¿verdad? Con la conciencia. Con la conciencia. La conciencia, la disciplina y seguir lo que su médico le está recomendando, ¿verdad? Así es. No abandonar su tratamiento. Muy bien. Y por ejemplo, vos le ves a una persona, pasó por tu consultorio, ves que lleva una vida sedentaria, está un poco bonita. ¿Qué conocimiento, qué consejos, qué orientación vos le vas a dar a esa persona que ya tiene una diabetes? Y que cambie, ¿verdad?, su estilo de vida, que empiece cambiando una cosa por vez. Porque si continúa así no le va a resultar bien. Entonces, que empiece con los cambios, ¿verdad? Empiece a hacer actividad física, ¿verdad?, de a poco, ir aumentando el tiempo, ¿verdad?, de acuerdo a la resistencia, cambiando hábitos de alimentación, prefiriendo alimentos en su estado más natural posible. Siempre decimos, ¿verdad?, en la facultad con los alumnos, descascar más y desempaquetar menos, ¿verdad? Eso es un secreto muy importante. La persona que come los alimentos en su forma más natural posible tienen una mejor calidad de vida. Entonces eso recomendaría, ¿verdad?, en estos casos, para que la persona empiece a cambiar los hábitos, ¿verdad?, de alimentación, hacer más actividad física. Eso le va a ayudar. Sí. Hace rato hablaste, por ejemplo, de que las personas diabéticas o hipertensas que consultan con o no quieren consultar con una nutricionista porque le dice que no, le va a prohibir esto, le va a prohibir aquello y que la alimentación de los diabéticos es una alimentación muy cara, ¿verdad? Pero yo digo que no es así como vos explicaste. Ahora, si vos te vas a ir a comprar todos los productos diet. O light, claro que te va a salir caro. Sí, esos son caros, ¿verdad? Pero vos tenés posibilidad de hacer tu alimentación en tu casa. Claro, y prefiriendo, ¿verdad?, alimentos en su estado natural, Sí. ¿verdad?
Que sea menos industrializado, menos manipulado. Y esos alimentos light, diet, esos son más para usar de vez en cuando, en algunas ocasiones. Tampoco recomiendo, ¿verdad?, que la persona use eso constantemente, porque los alimentos mejores para nuestra salud nosotros encontramos de manera natural y no es necesario estar llenándose de esas cosas, ¿verdad? De productos light. Porque esos tienen muchos conservantes, algunos tienen agregados que no hace bien a la salud. Entonces eso no es para un consumo diario, eso es para consumir de vez en cuando, ¿verdad? Entonces ese concepto nosotros vamos cambiando, ¿verdad? Ese concepto del paciente, porque ahí empieza a ver de manera diferente la realidad. Sí, sí. ¿Qué opinas vos como nutricionista y que estás haciendo ese curso de actualización en diabetes? ¿Qué vos opinas del uso de la famosa gotita edulcorante? Y el edulcorante es muy utilizado, ¿verdad? Principalmente... ¿Hay algunos tipos diferentes de edulcorante? Sí, hay diferentes tipos de edulcorante. El que más se recomienda es el de stevia, ¿verdad? Que es el KG, es el más natural que encontramos aquí por la región mismo y tiene un precio accesible, ¿verdad? Ese es el más indicado. Porque los otros ya son muy artificiales, ya muy industrializados, sí. Ya tienen otros contenidos también y no es lo ideal. Entonces, el mejor es el de stevia, el de KG. Evitar también esas bebidas, los famosos refri, ¿verdad? Sí. Las gaseosas. Las gaseosas, evitar porque ese tipo contiene mucho azúcar. Sí. Y mucho azúcar y muchos productos artificiales que inclusive no solamente perjudica al diabético, sino que te predispone a un campo para que sea fértil para la hipertensión también. Porque tiene el sodio, mucho sodio, ¿verdad? Los refrigerantes normalmente tienen azúcar y sodio. Sí. Eso es lo que hace con que la persona quiera tomar más y más, ¿verdad? Sí, sí. Es como si fuese una droga. Sí. Las criaturitas, las primeras palabras, aparte de decir mamá y papá, es coca, es la primera. Y también tiene el agregado de la cafeína, ¿verdad? Sí, sí. Y son cosas que dañan nuestro sistema y no hace bien, ¿verdad? Pero hay que respetar también la cantidad de gotitas a poner por cantidad de lo que vas a tomar también, ¿verdad? Sí. De nada te sirve vos comprar un frasco de edulcorante y le pones 50 gotas, le pones, no. Es como si fuera que está comiendo 5 cucharadas de azúcar más o menos. Y en realidad se compara, ¿verdad? 4 gotitas se compara a una cuchara de azúcar, ¿verdad? Es el equivalente. Entonces lo ideal es usar de manera adecuada, ¿verdad? El edulcorante. Al principio no es rico. No, pero... Al principio no es rico, pero nos vamos acostumbrando. Sí, los hábitos se forman y las papilas gustativas van cambiando, ¿verdad? Y ahí la persona... El ser humano es un animal de costumbre. Sí, ¿verdad? Y ahí se va adaptando a los cambios. Así es. Y bueno, y para recapitular un poco otra vez, para que la gente vaya memorizando mejor, ¿verdad? ¿Cómo se puede, vamos a repetir todo otra vez, un resumen, ¿verdad? ¿Cómo se puede prevenir la diabetes tipo 2? Porque ya sabemos que la diabetes tipo 1 es imprevisible, no se puede prevenir. ¿Cómo se puede prevenir la diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2 se puede prevenir adaptando un estilo de vida saludable, ¿verdad? Ingiriendo alimentos lo más natural posible, una alimentación lo más natural posible va a hacer bien al organismo y va a evitar muchos problemas de salud, ¿verdad? También hacer actividades físicas, si la persona es sedentaria, si no realiza actividad física, empezar con 10, 15 minutos al día, ir aumentando de a poquito, ¿verdad? Conforme el cuerpo se va adaptando. También algo muy importante es hacer consultas, ¿verdad?, de rutina, así, anual, hacer los análisis, hacer el famoso chequeo, ¿verdad? Eso es muy importante para prevenir los problemas de salud, porque si es que existe algo, entonces ya se va a descubrir, ya se va a poder tratar a tiempo y evitar mayores complicaciones. Y como hablamos ya en el primer bloque y en el segundo bloque también, pero es un poco repetitivo, pero tenemos que repetir porque muchas personas
parece que no le tienen miedo a las complicaciones de la enfermedad. En primer lugar, no le tiene miedo a la enfermedad y lleva una vida desordenada, se alimenta mal, no hace actividades físicas, ¿verdad? Y ¡boom!, aparece la diabetes. Al aparecer la diabetes, no hace el tratamiento en forma, ¿verdad? ¿Y cuáles son las diferencias en el tratamiento entre el diabetes tipo 1 infanto-juvenil y la diabetes tipo 2 del adulto? ¿Cuáles son las diferencias en el tratamiento? El tratamiento de la diabetes tipo 1 es únicamente con insulina. Hasta hoy día con insulina. No hay dos existe. tipos de insulina, ¿verdad? La rápida y Sí. la de acción más lenta. Hoy en día contamos con insulinas mejores, ¿verdad? El tratamiento en la diabetes va actualizando, ¿verdad? Y existen insulinas de acción rápida, ultra rápida, existe insulina de acción intermedia y existe insulina de acción lenta. Hay insulinas que se aplica y dura 24 horas en el organismo, ¿verdad? Su efecto dura 24 horas. Esa es considerada la insulina basal. Y después hay la insulina ultra rápida, que una vez aplicada en 15 minutos ya está actuando, ¿verdad? Esa insulina normalmente es usada para corrección, ¿verdad? Después de comer o 5 o 10 minutos antes de comer ya se aplica, ¿verdad? Para corregir, para que la glucosa en sangre no se altere. Y en el caso de la diabetes tipo 1, ¿verdad? Y en el caso de la diabetes tipo 2, la mayoría es tratada con antidiabéticos orales, ¿verdad? Los comprimidos, que cumplen la función de sensibilizar los receptores de insulina en el organismo del paciente, si es que hay una producción de insulina todavía, ¿verdad? Porque el cuerpo ya no aprovecha como debe, entonces esos medicamentos ayudan al cuerpo a aprovechar mejor la insulina. Y hay algunos casos que el paciente tiene que tomar los comprimidos, tiene que aplicarse la insulina, ¿verdad? Sí, comprimido e insulina. Comprimido e insulina. Sí. Muchos pacientes temen a la insulina. Piensan que es algo de otro mundo, ¿verdad? Pero la insulina es algo normal, es algo natural que el propio organismo produce, ¿verdad? Yo y tú producimos insulina, ¿verdad? Sí. Entonces es algo normal. Yo siempre le digo a los pacientes que no tengan miedo, ¿verdad?, de usar la insulina, porque es algo que el organismo tiene, ¿verdad? Muchos tienen miedo, ay, que voy a tener que usar de por vida. Pero depende de la colaboración también del paciente, del ¿verdad? estilo de vida que lleve. Sí, si es que cuida su alimentación, hace actividad física, tal vez necesite la insulina por algunos días, algunos meses, y después ya no necesite más, ¿verdad? Pero si el paciente no colabora, entonces va a necesitar de la insulina de por vida. Sí, como dijimos hace rato también que hay diabetes del adulto, que como siempre decimos, nosotros siempre pregonamos el diagnóstico precoz, el diagnóstico temprano, ¿verdad? Hay muchas personas diabéticas adultas que manejan bien y controlan bien su azúcar en sangre con una buena alimentación. No necesitan de tomar comprimido. Así es, porque las personas que son disciplinadas, ellas tienen la posibilidad, ¿verdad?, de mantener sus niveles de azúcar en sangre normales, cuidando su alimentación, haciendo actividad física, ¿verdad? Porque esos son pilares del tratamiento y es posible que la persona reduzca, ¿verdad?, su medicación o en algunos casos que deje de consumir o que consuma de vez en cuando, porque si la persona se disciplina, mejora totalmente la calidad de vida y en algunos casos deja la medicación. Sí, y hay algunas complicaciones que nosotros no tocamos, ¿verdad? Si de repente el propio paciente tiene que ser un paciente inteligente y consciente de su enfermedad. No hace falta que sea un intelectual, un estudioso, pero al menos inteligente en cuanto a su enfermedad. Y también el familiar más cercano tiene que conocer los efectos de la medicación. Sí. ¿Por qué? Porque hay dos complicaciones también que se presentan muchas veces en horas insólitas, en horas inesperadas, que son el coma diabético, Sí. el coma hiperglicémico, el azúcar se fue allá,
Existe el la, techo. la hiperglicemia, ¿verdad? Sí. Que es cuando los valores están altos, muy alterados. Y existe la hipoglicemia, ¿verdad? Coma Que es, hipoglucémico, su azúcar que va a cuando cero. baja de Entra en más. coma. Sí. Sí. Por eso es importante, ¿verdad?, que el paciente haga sus controles, el automonitoreo, por ejemplo, el hemoglucotest. Tiene que tener su aparatito Tiene que tener su y tiene que aparato, saber usar, tiene que saber hacerse. usar, sí. Si es que no saben, tiene que pedir ayuda, ¿verdad?, para poder aprender. Generalmente me parece que prácticamente todos los farmacéuticos conocen Sí. cómo se usa el aparatito, Sí. ¿verdad? Cuando vos te vas a comprar, a vos te diagnosticaron tu diabetes, entonces vos te vas a comprar el aparatito y el farmacéutico tiene que tener la capacidad de saber explicarte cómo se usa el aparato, ¿verdad? Así es. Y si no sabe, al menos orientarte y decirte, andate junto a la enfermera o el doctor fulano de tal que te explique cómo se usa, ¿verdad? Sí, porque es muy importante que el paciente diabético sepa usar, ¿verdad?, eso y que se haga los controles, ¿verdad?, de acuerdo con la prescripción del médico, ¿verdad? Sí, porque cuando entra en una de estas dos complicaciones, el coma hiperglicémico o el hipoglucémico, algún familiar tiene que saber usar ese aparatito. Tiene que saber, por eso es muy importante el apoyo familiar en el tratamiento del paciente diabético, ¿verdad? La familia tiene que estar de cerca, eso es algo muy importante y tiene que conocer sobre la enfermedad, tanto el paciente cuanto los familiares. Tienen que conocer, porque ahí cuando acontece alguna cosa, tienen que saber los valores también normales, Sí. ¿verdad? Si es que sube de más, si es que baja de más, tienen que saber para poder saber actuar en cada una de esas situaciones, ¿verdad? Por eso es importante la educación diabetológica, tanto para el paciente cuanto para el familiar. Sí. Entonces, es importante que la gente sepa, ¿verdad?, que la diabetes, como dijiste hace rato, no discrimina sexo, no discrimina edad, no discrimina condición económica, no discrimina nada. Y puede aparecer en meses de vida o puede aparecer a los 30 o a los 50 años, puede aparecer la diabetes. Así mismo, la diabetes no discrimina. La diabetes tipo 1 puede aparecer a cualquier edad y la diabetes tipo 2 normalmente aparece después de los 35 años, ¿verdad? La diabetes del adulto, como suelen decir también. Sí. Y saber también que una diabetes más, enfocando más, por ejemplo, la diabetes infanto-juvenil, la diabetes de las criaturas, ¿verdad? Que los padres sepan que no hace falta tener un abuelo o abuela o tío diabético. En una familia sin ningún antecedente de diabetes, podemos tener un chiquitito con diabetes. Puede aparecer porque no es hereditario, ¿verdad? En el caso de la diabetes tipo 1 no es hereditario, es autoinmune, ¿verdad? Entonces no necesariamente debe tener un paciente diabético en la familia, ¿verdad? Eso puede aparecer de la nada, de una hora para la otra. Y saber que es una enfermedad silenciosa, ¿verdad? Que meses vos podés ser diabético y no presentar ningún síntoma. Y más todavía traen los chiquititos, Sí. en las criaturas, porque ellos no saben decir si están mareados, si les duele algo, no, de repente nomás vos ves que se está alimentando bien, una criaturita de 5 años come bien y no sube de peso, por ejemplo. Sí. Y no se le lleva a consultar, Por eso a sospechar en esa enfermedad. Por eso la importancia, ¿verdad?, de las consultas de rutina, de Consultas llevar preventivas. para prevenir, ¿verdad?, esas cosas. Muy bien, licenciada. Por último, para repasar otra vez como despedida del programa, porque ya se nos acabó el tiempo, si puedes repetirnos otra vez rápidamente, ¿cuáles son los pilares en el tratamiento? Y los pilares del tratamiento de la diabetes sería la medicación, ¿verdad?, que el paciente use su medicación de acuerdo a la prescripción del médico, actividad física, alimentación adecuada, ¿verdad? Y eso es los pilares fundamentales en el tratamiento de la diabetes. Y también la educación, ¿verdad? Hay que pesquisar, hay que usar la internet, hay que informarse, preguntar en los hospitales, los enfermeros. Hay que preguntar, los pacientes diabéticos tienen que informarse, ellos necesitan de información para poder convivir con ese problema, ¿verdad? Y un paciente preparado, él va a saber vivir y va a vivir mejor.
Muy bien, muchísimas gracias, licenciada. Yo creo que aportamos algún granito de arena con respecto a esta enfermedad. Estamos en la semana de la lucha, del que se recuerda el Día Mundial de la Diabetes, ¿verdad? En el Paraguay hay una interesante, importante cantidad de pacientes diabéticos. Casi el 10% de la población paraguaya son diabéticos. Si somos 7 millones, por ejemplo, 700.000 personas son diabéticas. Casi el 10%. Sí, y así la es. mayoría de esos casos, el 90% de esos casos son diabéticos tipo 2, Sí, que sería la realmente. diabetes que se puede prevenir. Que se puede prevenir. Muy Entonces urge, ¿verdad?, un cambio en el estilo de vida. bien. Excelente. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias a usted por la invitación. Espero que no sea la primera ni la última vez que pueda compartir con nosotros el programa. Y a las órdenes, cuando quieran, solamente avisar y estaremos con mucho gusto acá presentando un poquito de los conocimientos. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Un buen descanso.